Señor presidente, señores directores, funcionarios y amigos de Fundación Ecuador, muchas gracias por acompañarnos presencial y virtualmente a celebrar sus 29 años de creación y de servicio a la comunidad. Desde el inicio, nuestros fundadores postularon que la unidad nacional y el desarrollo humano en un marco democrático y de economía social de mercado son los elementos básicos de la consolidación nacional, y que el respeto y fomento de las libertades y de la propiedad son esenciales para su permanencia siempre y cuando la inclusión y la solidaridad social existan. Desafortunadamente, en los últimos quinquenios el irrespeto de estos conceptos, la prepotencia y la bulia estatal, el despilfarro y la pérdida de valores e institucionalidad detuvieron al país, detuvieron la expansión de la economía al punto de hacerla insuficiente para cubrir el crecimiento de la población. Y por eso, en este año 2020, al presentarse la pandemia del COVID-19, el país se encuentra en indefección y sumido en la mayor crisis de su historia republicana. En efecto, se estima en un menos 9.1% el decremento de la producción, que duplica el de las grandes crisis de 1933 y financiera de 1999, que fueron del 4.2 y 4.7 respectivamente. De otra parte, el ineficaz manejo de la economía se añade, salvo honrosas excepciones, la falta de escrúpulos en el desempeño de las responsabilidades públicas, que son consideradas un privilegio para usufructuar en lugar de una misión para servir, lo que motivó la depredación de los recursos nacionales que tanta vergüenza causan al conocerse diariamente a través de la prensa o del Poder Judicial. Y es en este ambiente que la nación ahora se aboca a escoger en los próximos días, por votación directa e individual, al nuevo mandatario de entre 29 candidaturas iniciales que solamente por su número abruman y representan dispersión y confusión del ciudadano. Así, en estas circunstancias, el país y con él la Fundación Ecuador han tenido que desarrollar sus actividades. Obligatoriamente se decretó el confinamiento sanitario debido a la pandemia, lo que nos obligó a trabajar virtual en lugar de presencialmente y a imaginar y materializar la infraestructura correspondiente, que afortunadamente, para estar acordes con la rápida evolución tecnológica, ya habíamos iniciado el año pasado. En efecto, desde entonces construimos un anexo de trabajo, mejoramos la conectividad y su seguridad de uso, centralizamos la salida de Internet y las habilitamos en salas tecnológicas para dar y recibir capacitación y podernos conectar con personas e instituciones en el mundo entero. Con la conectividad fortalecida, se facilitó la presencia internacional de Fundación Ecuador en la campaña educacional de Chile denominada Aprendamos en Casa y en la red Proeducación de Río Grande do Sul de Brasil, y nacionalmente en la presencia de las campañas ecuatorianas Unidos por la Educación y en la Mesa Nacional de Educación en Valores. El mundo, disruptivo a través de la tecnología, nos llevó a implementar sistemas de videoconferencia, plataforma de educación en línea
y a fortalecer la comunicación de nuestras redes sociales, sin dejar a un lado nuestro canal YouTube, que se convirtió en un gran repositorio de información y de conocimiento. Este ecosistema de comunicación tecnológica nos permitió entregar al país y al mundo 13 webinars o seminarios en línea en temas de educación, valores, actividades productivas, tecnologías de punta y cursos a distancia. En este periodo firmamos convenios con la Organización Mundial para la Enseñanza Preescolar, OMEP Ecuador, y con la empresa hidromecánica andina, cuya fidelidad a través del tiempo resaltamos en esta celebración, en la cual le vamos a otorgar un merecido reconocimiento que haremos a su gerente, don Andrés Ballerino Melo. Nuestro programa Jóvenes con Futuro, que capacita a la juventud para que de un conglomerado en riesgo se transforme en un núcleo productivo para la sociedad, fue seleccionado por la Organización del Pacto Global como una de las 4 prácticas destacadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y debido a su flexibilidad, pudimos transformarlo de presencial en virtual para desarrollarlo tanto en las urbes cuanto en las zonas rurales. En este programa, apoyo importante recibimos de la Fundación Guantavita. Igualmente, en convenio con la Fundación Enseña Ecuador, desarrollamos el primer MOOC de educación inicial en el Ecuador y firmamos con IBEC un convenio de alcance internacional para fortalecer las competencias digitales en el sector educativo y laboral. En nuestra relación con el municipio de Guayaquil, aliado estratégico en educación, culminamos en el mes de enero el curso Guayaquil Emprende dentro del sistema de educación a distancia por televisión Aprendamos, que en sus 17 años de existencia entregó conocimientos a 1.700.000 conciudadanos del cantón sobre las necesidades cotidianas más importantes que ellos tenían. El programa Jóvenes Ejemplares, operado también por Fundación Ecuador, durante 7 años pudo premiar el esfuerzo y la dedicación de 28.700 mejores estudiantes de bachillerato de Guayaquil, entregándoles como premio 1.700 casas, 17.000 equipos electrónicos y 9.600 pasajes en la Metrovía, así como 731 becas de idioma francés. En la operación del programa municipal Bachiller Digital, durante 6 años recibieron sus tablets 133.600 bachilleres del cantón, y en becas de amparo beneficiamos a 139 estudiantes que quedaron huérfanos durante el periodo de sus estudios. Por último, cabe mencionar que con el programa Más Libre, inédito en el Ecuador, la muy ilustre municipalidad pudo entregar gratuitamente los mejores textos escolares a los estudiantes de educación básica y de bachillerato. Esta iniciativa fue cedida más tarde gratuitamente al gobierno nacional para que este extraordinario estímulo que recibían los estudiantes de Guayaquil pudiera llegar a todos los confines de la patria. Nuestra Oficina Mayor de Quito nos relaciona con los organismos del gobierno central, los países amigos y los organismos internacionales y multilaterales, y al mismo tiempo sirve de foro
para que en ella funcione el Observatorio de la Política Fiscal, así como la Sociedad de Estudios Históricos del Ecuador. Hay que borrarle. Estimados amigos, este ha sido el accionar de Fundación Ecuador en este tan complicado periodo. Seguimos priorizando la educación en nuestra diaria labor por cuanto creemos que transmitir conocimiento potencia el factor más importante del desarrollo económico y social de la economía moderna. Y de él depende la productividad y la competitividad, así como parte importante del desarrollo cultural y social de las naciones. Pero así como la forma de comunicarnos, de trabajar y de tener acceso a la información se modifican aceleradamente en el tiempo, también las cosas que aprendemos y los sistemas que utilizamos para aprender deben modificarse de tal manera que los nuevos modelos que entregan conocimiento, factor fundamental de las brechas sociales y económicas, sean asequibles para todos los ciudadanos. Por los resultados de la operación del sistema de educación a distancia de televisión Aprendamos, creemos que nuestra nueva responsabilidad es hoy trabajar en alfabetización digital, es decir, en la enseñanza de las bases y el uso de las nuevas tecnologías que le permitan a la persona ser parte de su conglomerado social y alcanzar el desarrollo humano, personal o colectivo que ella se proponga. El visionario McLean, fundador de GCF Global, vio en el buen manejo de las herramientas tecnológicas la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de aquellas personas que quisieran cruzar las puertas de las oportunidades, no solamente para conseguir un empleo, sino también para montar su propio negocio, crecer, mejorar la calidad de vida y, entre todas las cosas, encontrar la libertad. Para eso trabajamos hoy en Fundación Ecuador. Gracias a la confianza que recibimos del directorio, el eficaz trabajo de nuestros funcionarios y la aceptación de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos la intervención del ingeniero Luis Villacrés Smith, presidente del directorio de Fundación Ecuador. Estimados amigos de Fundación Ecuador, los últimos 2 siglos de la edad contemporánea constituyen la etapa de los más grandes progresos de la humanidad, en todos los órdenes, incluso en el mundo de las ideas y organización política. La Revolución Francesa terminó el antiguo régimen y dio paso al imperio de la voluntad popular. Los mayores avances de la ciencia y la tecnología, los mejores inventos, la máquina de vapor, la electricidad y ahora las comunicaciones instantáneas, nos hacen pensar que hemos conquistado casi todas las fronteras, en la medicina, los viajes intercontinentales, incluso la conquista del espacio, lo que nos hace creer que nos queda muy poco por lograr o superar. Sin embargo, el hombre, a pesar de todo lo anterior, se ha constituido en el mayor peligro y en el mayor enemigo de sí mismo. El hombre sigue siendo lobo del hombre. La energía nuclear nos amenaza con destruir en pocos minutos. El capitalismo salvaje y la avaricia sin límite amenazan con destruir el propio sistema económico liberal.
La contaminación y la pérdida del equilibrio natural de nuestro medio ambiente están causando el calentamiento global y la desaparición de muchas especies que significarán en gran medida la destrucción de la vida en nuestro planeta. La humanidad siempre ha sufrido terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones, sequías, enfermedades, pero nunca antes en la magnitud y severidad de los últimos años. La generalización de la pandemia actual es otro misterio pendiente de aclarar su verdadero origen. Existen varias teorías conspirativas y a nadie sorprendería se confirme que se trata de un virus modificado en laboratorio, diseminado con protervos fines. Si resultara intencional, sus autores deberán ser identificados y castigados por sus crímenes de lesa humanidad y daños en la economía global. En el Ecuador todavía no se aclaran ni se terminan de contar todos los daños y perjuicios del desgobierno de los últimos 14 años, desde enero del 2007, que asumieron el poder Correa, Moreno y Glass. El país está saqueado, sobreendeudado, empobrecido, muchas obras públicas mal hechas, el narcotráfico y la adicción a las drogas de nuestra juventud es generalizada. El sistema de justicia más lento y corrupto que nunca. La seguridad social y el sistema de salud en la actual emergencia han evidenciado en profundidad todas sus carencias y dificultades. El nuevo gobierno que estamos próximos a elegir tendrá una muy difícil tarea de reconstrucción. La educación y la salud deberán ser sus prioridades. Igual urgencia y atención deberán tener la economía, el desempleo y el sistema de justicia, si se pretende reactivar la inversión y la confianza en el país. Que Dios ilumine a los electores para escoger y elegir al mejor. Que el proceso electoral sea llevado con transparencia y rectitud. El pueblo ecuatoriano no merece nuevos engaños. Que los partidos políticos actúen con responsabilidad. Que propongan sus mejores candidatos y no aquellos que les dan mayor número de votos, sin importar que después defrauden y fracasen rotundamente. Dios salve al Ecuador. Muchas gracias. Señor presidente. La Organización Mundial para la Educación Preescolar se hace presente con el siguiente saludo. Señor presidente del directorio de Fundación Ecuador, ingeniero Luis Villacrés Smith, por la presente agradezco profundamente la invitación a unirme a la sesión solemne que se realizará con motivo del 29º aniversario de la Fundación Ecuador. Al mismo tiempo, deseo hacer llegar el saludo de la UMED, Organización Mundial para la Educación Preescolar, a todos los directivos e integrantes de la Fundación en esta fecha tan significativa. OMED agradece el permanente apoyo, la solidaridad y la enérgica voluntad que vienen mostrando para el fortalecimiento a nuestra alianza en pro de la protección de los derechos humanos y el bienestar de niños y niñas de la primera infancia. Hago votos por la continuidad de vuestro trabajo fecundo y profundamente humano, que desinteresadamente vienen desarrollando por tantos años, en favor de toda la sociedad ecuatoriana. Cordialmente, Mercedes Mayón, Presidenta Mundial de la UNED. A continuación, Fundación Ecuador realiza el siguiente reconocimiento por responsabilidad social a Hidromecánica Andina. El reconocimiento dice: Hidromecánica Andina
ha demostrado ser un par estratégico durante 6 años en el desarrollo del programa Jóvenes con Futuro, aportando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ODS 4, Educación de Calidad. Guayaquil, septiembre 24 de 2020, firma ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, presidente ejecutivo, Fundación Ecuador. A continuación, nos acompaña el economista Miguel Ángel Valdivieso, coordinador general de proyectos de Fundación Ecuador. Realizará él la presentación del conferencista invitado Isaac Pérez Volado, quien esta mañana impartirá el tema La tecnología y los aprendizajes, retos en una educación a distancia. Texas en El Paso y una maestría en educación por la Universidad Buckingham de Reino Unido, donde ha dedicado su investigación al desarrollo de habilidades de los estudiantes. Actualmente es coordinador de aprendizaje en líneas en el Colegio El Camino, institución de bachillerato internacional en la ciudad de Cabo San Lucas, en México. Isaac ha desarrollado programas y materiales para la educación en línea desde el 2015, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Asimismo, cuenta con experiencia como capacitador a docentes y examinador del programa de Bachillerato Internacional y el Advanced Placement Test. Desde el 2016 ha colaborado como consultor académico para Editorial SM, a quien agradecemos, y a la Universidad de Dayton. Bienvenido, Isaac. El micrófono es suyo. Antes de la intervención de nuestro invitado, solicitamos a los señores de la mesa de honor pasar a la primera fila para disfrutar de la conferencia. Muy buenos días a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de acompañarles esta mañana. Es para mí un honor hablarles desde México, donde la Fundación SM, yo colaboro con ellos, con SM como consultor educativo ya desde hace un par de años, y al hacerme esta invitación, pues me pareció una excelente oportunidad para aportar un poco de la reflexión que hemos hecho a lo largo de estos ya más de 6 meses que el mundo se ha transformado. Creo que el hacer una pausa, el tomarnos la oportunidad de voltar hacia atrás y ver lo que hemos hecho, y para poder hacer un recuento y después mirar hacia adelante de lo que tenemos que hacer, es vital. Entonces, esta oportunidad de hablarles ahora desde esta perspectiva de una ponencia que, digamos, intenta hacer este recuento, intenta proponer una mirada hacia adelante, creo que es muy crítica, y me siento profundamente honrado y agradecido de la oportunidad de hablarles ahora en esta idea. Me gustaría comenzar hablando acerca del tema. Al hablar de los retos de una educación a distancia, creo que es importante hacerlo desde el lugar en donde nos encontramos actualmente. Quizás hablar de educación a distancia hace 2 años habría sido algo completamente distinto a lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y a ello me refiero que al hablar de educación a distancia en el 2020, ya no estamos hablando simplemente de una educación mediada por tecnologías, sino de esta frase que a mí me sacude profundamente, que es que la educación del 2020 no es solo educación a distancia, sino es educación de emergencia. Y las emergencias son situaciones que pasan, estemos preparados para ellas o no. Tanto México, mi país, como Ecuador, han vivido en particular un tipo de emergencia que yo creo que nos habla mucho de qué es lo que está ocurriendo hoy en día con la educación. En México los sismos han sido parte de nuestra historia y nos han formado como país.
nos han enseñado que lo peor puede llegar de un momento a otro, que en una cuestión de segundos, toda la realidad de lo que nosotros pensamos que está corriendo y continuo puede transformarse. También nos enseñan que de un día a otro las personas pueden abandonar sus propias motivaciones egoístas, si queremos, y enfocarse en el bien común. Creo que esa es una lección que hemos aprendido de los dos lados, ¿no? Hemos visto también cómo la falta de preparación, a veces incluso la negligencia, puede generar problemas, y también cómo las personas se pueden organizar para reinventar lo que consideraban normal. En México, el terremoto del 85, por ejemplo, nos obligó a que cada edificio en la Ciudad de México está acostumbrado a que haya un equipo de emergencia, ¿no? Hay una brigada de personas que se dedican a atender en el caso de que haya una emergencia, a salir con su chaleco, a ir adelante del grupo, a tomar la lista de las personas que les acompañan, a tener a la mano los números de las autoridades, a atender a un sistema de alerta que funciona en toda la ciudad. Y nos ha obligado que en cada casa la gente también se acostumbra a tener su botiquín de emergencia, a tener una mochila o los documentos importantes en un lugar en caso de que tenga que dejar su casa de un día a otro. Las experiencias nos han enseñado de manera a veces dolorosa que no podemos simplemente confiarnos en que las cosas van a seguir como están. Y creo que este terremoto que hoy sacude la educación nos está enseñando a valorar las cosas que las escuelas estaban logrando, pero también entender las fallas de cómo las escuelas, los maestros, los sistemas educativos no estábamos atendiendo a esos supuestos que simplemente dábamos por sentado y que hoy en día nos están costando grandes esfuerzos para tener que reinventar de la noche a la mañana lo que hacemos y para lograr magros avances hacia una porción de lo que estábamos logrando en el aula desde estos medios tecnológicos. La educación de emergencia se debe entender de los dos sentidos, tanto del lado de que estamos aprendiendo como sociedad a reinventar nuestra educación para ser más flexibles y más capaces de atender a una situación que de la noche a la mañana puede transformar nuestro sistema, porque es muy probable que esta no sea la última pandemia del siglo XXI y tengamos que aprender como escuelas a vivir situaciones donde tengamos que sacar a los alumnos del aula y reinventar la enseñanza de un día para otro o reestructurarla. Y también es una educación hoy en día para maestros, para alumnos, para padres que están en el sistema educativo y que esta es una de las lecciones más difíciles que estamos aprendiendo. Que los supuestos sobre los que estábamos trabajando ya no van a ser los mismos. Cuando pasa una emergencia, se debe hacer un recuento de lo que ha ocurrido. Y creo que es importante voltear hacia atrás y ver el recuento de lo que ha ocurrido con esta emergencia. En el mes de abril, la revista The Economist se estimaba que el 90% de los niños del mundo habían perdido clases de las aulas en algún momento. O sea, tuvimos una ausencia de alumnos del 90% en algún momento de esta pandemia en la mayoría de los países. Y esto, la revista supone, o en un editorial que hace poco, dice, en varios países las escuelas se preguntan si el riesgo o los perjuicios de haber sacado a los niños de las escuelas no supera a los beneficios de prevenir el coronavirus. Ahí The Economist hace la pregunta de quizás no deberíamos regresar a las aulas a pesar del riesgo de la pandemia debido a que las pérdidas son tan graves. Y no solamente debemos pensar en las pérdidas de los aprendizajes. Aquí en México, por ejemplo, el secretario de Educación intenta estimar cuál es la cobertura en un término de porcentajes, ¿no? Dice, el ciclo pasado se cubrió en un 70%, en un tanto por ciento, y que yo como educador cuestiono mucho esta idea de que podamos medir los aprendizajes como simples números. Aquí, al hablar de las pérdidas de aprendizajes, debemos hablar de los aprendizajes en términos curriculares y también de los aprendizajes en términos de las metas continuas, porque el aprendizaje, sabemos hoy en día, es reiterativo. No hay un aprendizaje que se haga una sola vez. No porque hayas aprendido una vez a hacer quebrados en el aula de matemáticas, quiere decir que ya lo hayas dominado para toda tu vida. Al contrario, necesitas horas y horas de exposición a situaciones donde tengas que aplicar el principio fundamental para poder alcanzar un nivel de dominio. Y esas situaciones se están perdiendo porque ya no hay un aula donde se esté creando circunstancias para el aprendizaje como las que teníamos antes.
eso también representa desigualdades que se agravan. Si ya de sí teníamos desigualdades educativas debido a que la infraestructura era distinta, a que las capacidades docentes eran distintos, a que había escuelas donde no se estaba logrando, debido al trasfondo socioeconómico de los alumnos, los mismos niveles de aprendizaje, la ausencia de las aulas y los parcos remedios que hemos puesto a nivel tecnológico están por agravar las desigualdades que ya veíamos. Y también tenemos que entender que estamos viviendo una crisis de habilidades profesionales. La mayoría de los docentes que hoy están en el aula nunca fueron formados para enseñar utilizando tecnologías. Las cifras de la tecnología en las escuelas son bastante desalentadoras cuando consideramos que las tecnologías educativas han estado allí desde los años 80. Y sin embargo, y bien lo han denunciado un número de teóricos y de personas que hablan de la educación, las aulas del siglo XXI, por lo menos en los últimos 10 años, se han parecido en gran medida a las aulas del siglo XIX. No ha habido una transformación real de cómo los maestros enseñan, aún a sabiendas de que estas tecnologías se encuentran disponibles. Ahora bien, lo que yo pretendo hacer el día de hoy no es dar una solución final. Creo que es importante hablar de un recuento de las experiencias y las necesidades, hablar de cómo podría ser un plan para remediar, y hablar de cómo podría ser una serie de principios para estar prevenidos hacia el futuro. Pero que bien creo que corresponde a lugares como la Fundación Ecuador, a organizaciones como las que nos ven el día de hoy, que ponen a los educadores en red, de pensar en cómo deben ser estos planes. Y entonces mi idea del día de hoy es simplemente proporcionar apuntes para encaminarnos en esta tarea. Yo creo que el primer punto fundamental del que debemos hablar hoy en día, y esto debemos hablarlo primero porque ha sido fundamentalmente ignorado por mucho tiempo, es que no podemos entender el derecho a la educación en el siglo XXI si no entendemos el derecho al acceso a las tecnologías. Si bien hemos considerado que la educación se trata de simplemente un derecho a ciertos resultados, la perspectiva, digamos, por competencias o neoliberal de la educación nos ha dicho que la educación debe facultar a las personas para ser adultos funcionales en el mundo, para generar trabajadores competitivos para la nación. No hemos hecho un mismo recuento de qué se requiere para que eso ocurra. Y creo que la falta de una conciencia de que el acceso a la educación como una experiencia completa de formación no puede ocurrir si no hay acceso a la tecnología, ha sido un tema que ha estado faltante en gran medida en nuestros debates sobre educación. Tenemos que hacer un recuento de cuáles han sido los logros en educación en las últimas décadas. Aquí les pongo una foto de Sir Ken Robinson. Quizás hayan visto algunos de sus videos donde él se refiere a cómo el siglo XX ha visto un avance importante en la escolarización. Y podríamos parar si solamente nos enfocamos en la escolarización como educación, es decir, el asistir a la escuela como educación. Podríamos echarnos en nuestros laureles hasta cierto punto, porque la mayoría de nuestros países han logrado tasas de escolarización increíbles, cuando consideramos que a principios del siglo XX la mayoría de las personas eran analfabetas y no asistían a las escuelas. Hoy en día la mayoría de los países de Latinoamérica tienen una tasa de escolarización por encima del 95%. En México se trata del 96.4% en los niños de escuela primaria, y en Ecuador la inscripción a primaria llega hasta el 99% y la asistencia regular ha llegado a ser hasta el 96% en las mediciones que yo cito aquí. Podríamos decir que ya hemos logrado la cobertura educativa, o ya hemos logrado el acceso al derecho a la educación. Y sin embargo, yo diría que aquí tenemos que hacer un análisis mucho más minucioso para derrumbar este mito. En realidad, si bien logramos que los niños estén en las escuelas, no hemos logrado realmente un derecho a la educación completo. Primero, porque los logros, es decir, los resultados que se obtienen de asistir a la escuela, hemos visto brechas educativas de alcances, de aprendizajes ensancharse en los últimos 15 años, por lo menos en lo que se refiere a las mediciones internacionales. Y también cuando vemos dentro de cada país
la infraestructura educativa sigue siendo un tema bastante problemático. Según datos de la UNESCO, por ejemplo, en 2017, alrededor del 60% de las escuelas en México, en mi país, contaban con conexión eléctrica. Es decir, había un gran número de planteles que no contaban con conexión adecuada a servicios regulares. Y en educación en Ecuador se habla de un 70%. Entonces, cuando hablamos de derecho al acceso a Internet, las personas como yo que abogamos por una educación más tecnológica, a veces recibimos miradas escépticas, ¿no? La gente nos dice, los niños no tienen agua, ¿por qué vamos a buscar acceso a Internet? Los niños no tienen cuadernos, ¿por qué vamos a enfocarnos en conectarles a una computadora o acceso a Internet si no tienen lo más básico? Y yo no estoy en desacuerdo, sino que creo que es bien importante entender que la carencia del Internet no es simplemente una prioridad a mero abajo en la lista. Al contrario, es tan importante como el agua. Tener acceso a Internet en la escuela es tan importante como tener acceso a agua y electricidad. Es vital. También es importante entender que esta crisis de infraestructura educativa se aúna a la crisis que tenemos en habilidades profesionales. La frase tecnologías de la información y comunicaciones se acuñó en los años 80 en los círculos académicos en Norteamérica y Europa. Y sin embargo, 40 años después, hemos detectado que únicamente más o menos la mitad de los países de la OCDE, es decir, países con un nivel de ingreso considerable, los maestros están utilizando la tecnología de manera regular. 40 años después de que se introducen las tecnologías al mundo educativo, solo logramos una cobertura de que los maestros han utilizado tecnología al 40%. Y al iniciar la pandemia, esperamos que el otro 47% de los maestros empiecen a utilizar tecnología de la noche a la mañana. De igual manera, los alumnos, en la misma encuesta, 1 de cada 4 dice que utiliza Internet para aprender de manera independiente. Es decir, que ahora que estamos esperando que los alumnos se conecten a sus clases, realicen actividades en cierta medida sin apoyo de los docentes, en particular en los modelos que tienen que ver con radio y televisión, por ejemplo, nos encontramos con que los alumnos no estaban preparados, los docentes no estaban preparados, las escuelas no estaban preparadas y de la manera en la que en una emergencia como un terremoto nos encontraríamos con un botiquín vacío, aquí nos encontramos también con un botiquín vacío en términos de infraestructura educativa. Esto ha llevado a que en algunos países como en México hemos tratado de proponer modelos alternativos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el gobierno está intentando empujar la estrategia a través de televisión. A través de televisión queremos compartir las clases y los maestros lo que terminan haciendo es crear grupos de WhatsApp. El gobierno propone una cosa y los maestros estamos tratando de remediar las carencias de ese modelo a través de otras tecnologías, porque ya no podemos ignorar que la tecnología es necesaria. Tenemos estas realidades que contrastan y que nos obligan a pensar en qué debemos hacer. La realidad es innegable. Los alumnos tenían dispositivos insuficientes cuando inició la pandemia. En todas las escuelas hemos visto situaciones donde, por ejemplo, los alumnos nos dicen, maestra, no pude completar mi tarea porque mi mamá estaba utilizando la laptop para trabajar, o mi hermano tenía el celular que nos presta mi mamá y él vio sus clases, entonces yo no pude hacer las mías. También vemos que había poca familiaridad con el aprendizaje en línea y los entornos en casa frecuentemente eran poco conducentes al aprendizaje. La revista The Economist nos dice, por ejemplo, y varios países han notado, que en las casas de los alumnos hay situaciones de carencia importante, de violencia intrafamiliar, de ruido, de una serie de cuestiones que la escuela de alguna manera trataba de remediar, que en la casa no se puede lograr de igual manera. Simplemente la conexión a Internet. Esta fotografía que ustedes ven aquí viene de una alumna que fue documentada por un periódico en México que se salía de su casa a buscar señal de Internet en la calle para poder realizar su tarea. Historias como esta existen en todos los países de Latinoamérica. Los profesores de igual manera, aquí tenemos un profesor que, por ejemplo, se va al café Internet, al cibercafé de su barrio a dar clases todos los días, que los profesores tampoco tenían la infraestructura necesaria, tampoco necesariamente estaban familiarizados con el aprendizaje en línea. Al tener que adaptarse a un modelo en línea, ven su carga de trabajo incrementada. Aquí en el colegio donde yo trabajo hemos visto docentes que están
hartos de responder mensajes a las 10 de la noche, alumnos que al no poder realizar su trabajo a tiempo lo realizan en destiempo y el docente tiene que continuar revisando y aportando retroalimentación a todas horas del día, y además de los estresores que se aunan en casa. Hace unos días, por ejemplo, la semana pasada, una nota en un periódico en Ecuador hablaba de una maestra que decía: tengo que ir a hacer visitas a casa de mis alumnos y les pregunto por qué no se han conectado, pero ellos me contestan que no tienen celular, y descubro que tampoco tienen que comer. Y encima ella regresa a su casa y su hija también es maestra, y entonces tienen que compartir la única computadora que tienen para realizar un trabajo incrementado. Entonces hay estresores en casa, hay cargas incrementadas de trabajo, y la realidad para estos profesores es que la educación de emergencia ha sido lo mejor que se puede con lo poco que hay. Las escuelas también han visto que sus planes de respuesta, muchas veces improvisados, que intentamos hacer en un mes, en el espacio a veces de semanas, no están probados en la práctica, y entonces estamos teniendo que refinarlos continuamente. Algunas cosas funcionan, otras cosas no, algunas cosas crean más problemas de las que resuelven. Además, las escuelas tienen que lidiar con estos entornos familiares que están desestabilizados, porque los padres que si lograron retener su empleo, ahora no pueden estar en casa para acompañar el aprendizaje, y tienen que echar mano de diferentes estrategias para lograr cubrir con todas las responsabilidades, y eso genera estrés. También las escuelas han visto que sus recursos con los que contaban están limitados. El número de computadoras que tenían las escuelas, por ejemplo, no va a ser suficiente para el tipo de aprendizaje que estamos haciendo el día de hoy. Y existe en todas las escuelas una tensión entre ser riguroso, entre mantener la atención en las metas educativas, y entre el ser comprensivo, el entender que todas las familias están viviendo por estas situaciones de estrés. Las escuelas tienen que debatirse entre estos dos lados. Sin embargo, para tener un entendimiento completo de cómo podemos salir de esta, tenemos que empezar con que cuando regresemos a las aulas y cuando salgamos, digamos, de esta emergencia educativa, el reto más grande y el que no podemos dejar de lado es el del derecho al acceso a Internet. Es importante entender esto porque cuando se acabe la pandemia, varios estudios estiman que un buen número de compañías no van a regresar a las oficinas. Las oficinas se han vuelto de Internet porque pueden ser por Internet. Un buen número de empleados están considerando mudarse a otras ciudades para trabajar por Internet. Las empresas están reorganizando sus logísticas para que exista estas colaboraciones por Internet como parte integral de su manera de funcionar. Y las escuelas y los docentes que no integren tecnología le estarán haciendo un perjuicio a sus alumnos. Ya no se puede prescindir del acceso a Internet en la educación. No podemos pretender que vamos a educarles en papel cuando el alumno va a salir a un mundo donde se trabaja en gran medida por Internet. Entonces, además de eso, hay que retomar la propuesta que nos hace la UNESCO de las 4 A's del derecho a la educación. La UNESCO maneja esta idea desde hace ya prácticamente 2 décadas, de que para considerar que un derecho se cumpla, tiene que contar con las 4 A's. Tiene que ser asequible, es decir, estar presente. Tiene que ser accesible, todas las personas deben de poder acceder a ello, ya sea por medios económicos, físicos, sociales. Tiene que ser adaptable a las necesidades, porque de nada me sirve tener derecho a algo que no me sirve a mí. Las personas con discapacidad, por ejemplo, han experimentado esto desde siempre, que dicen, existe la escuela, pero no es adaptable a mi necesidad. Y entonces tengo derecho a la educación, pero no se adapta a lo que yo necesito. Y finalmente, la 4A, que es aceptabilidad. Yo puedo decir que te doy derecho a la educación porque tienes una escuela, pero esa escuela no tiene agua potable. Entonces no es aceptable. Yo puedo decirte que tengo derecho a la educación porque hay un docente que da clases en mi pueblo, pero ese docente tiene que trabajar con 45 alumnos en el aula y a veces hasta con múltiples niveles, entonces difícilmente me dará educación de calidad. Y en esas circunstancias, aunque haya un derecho a la educación, no se cumple el derecho a la educación porque no es aceptable. De aquí en adelante, el Internet nos va a ser indispensable para conseguir esas 4 A's. En una circunstancia de pandemia, donde el aprendizaje tiene que ocurrir en el hogar, el Internet es una de las formas en las que se puede volver asequible.
en las que puede permitir el acceso a todas las personas, porque también ese es otro de los problemas cuando intentamos en los enfoques que existen, por ejemplo, la televisión, el radio, nos pueden dar acceso y los pueden volver asequible, pero no siempre será accesible a todas las personas. ¿De qué me sirve generar, por ejemplo, educación a través de televisión para personas que tienen alguna debilidad o discapacidad visual? ¿Qué me pasa qué pasa si tengo un programa de televisión transmitido con el contenido curricular, pero está en español y yo hablo una lengua indígena? Entonces, el Internet sería clave para lograr una accesibilidad a todas las personas, a pesar de que haya también una asequibilidad supuesta. El Internet también nos va a permitir adaptar la educación a diferentes capacidades, a diferentes ritmos. Ese es otro de los problemas de la educación por televisión. Yo tengo que estar siguiendo a una persona hacer las cosas en un horario de televisión que es prácticamente en vivo, cuando en Internet yo puedo segmentar mis contenidos, puedo volverlos de tal forma que yo los pueda volver a ver, hacer una y otra vez. Hay tecnologías adaptativas, por ejemplo, que permiten que un alumno realice múltiples problemas de un mismo tipo hasta que consolide la habilidad, y que no se podría simplemente con un radio o televisión o incluso como fotocopias, como se ha propuesto en mi país por parte de algunos sindicatos. También el Internet nos permite generar materiales que sean accesibles de manera cultural. Podemos crear de manera gratuita y fácil materiales que estén accesibles en lenguas indígenas, accesibles para personas con diversas capacidades. Y finalmente, si logramos acceso a Internet para todas las personas, lograremos también los recursos necesarios para remediar estas brechas en calidad educativa que hemos visto una y otra vez, a pesar de que logramos una cobertura escolar importante en nuestros países. Aquí es importante también comprender que la enseñanza por Internet supone un nuevo tipo de enseñanza. No puede ser simplemente un pasar el aula física de cemento y con un pizarrón a intentar ponerla en el aula virtual o intentar ponerla en un entorno de aprendizaje virtual. Necesitamos reentender la educación donde el profesor se para enfrente de los alumnos y les pide que abran el libro en una página, a intentar otro tipo de aprendizajes con otro tipo de recursos, otras metodologías que hagan uso, por ejemplo, de recursos educativos abiertos, que son gratuitos, que son modificables, que son redistribuibles, que podrían incluso reemplazar a los libros de texto y que los docentes podrían tomar decisiones respecto de cómo aprenden los alumnos de manera más abierta si supiéramos cómo utilizarlos y potenciáramos su desarrollo. Yo aquí creo que es importante que atendamos a la propuesta que nos hace UNESCO desde hace ya 15 años, que es decir, que las escuelas y los países reconsideremos en qué estamos invirtiendo el presupuesto en educación y consideremos la posibilidad de aportar a estos recursos educativos abiertos en lugar de, por ejemplo, el gasto que hacemos anualmente en libros de texto. Aquí en México, como en Ecuador, por ejemplo, los libros de texto suponen un problema porque cada año tenemos que invertir en material fungible, es decir, material que se desecha y que no le vuelve a servir a otra generación y que, sin embargo, seguimos gastando año con año millones de dólares en utilizarlo y que no contribuye significativamente siempre a la educación, porque los maestros terminan teniendo que hacer decisiones respecto a qué cubro y qué no cubro. Yo consideraría que una pedagogía digital tendría que justamente entender cómo los recursos educativos abiertos podrían representar una mejor inversión para las escuelas. En Ecuador, por ejemplo, también se invierten millones de dólares respecto al número de alumnos que hay para inversión en libros. Yo creo que sería importante considerar qué tipo de inversiones podríamos hacer en recursos educativos abiertos y en pedagogías que no impliquen una educación lineal y una educación vertical como lo que hacemos en el aula para maximizar el beneficio del acceso a las tecnologías. Aquí quisiera apuntar un poco acerca de las nuevas pedagogías digitales. ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a la educación en Internet? Existen ya desde hace varias décadas intentos por parte de los sistemas educativos de integrar las tecnologías a las aulas. Sin embargo, yo considero que estos intentos en su mayoría no han obtenido los resultados que desean por una serie de fallas estructurales. Por un lado, por ejemplo, enfatizaban la tecnología de un lado o del otro. Por ejemplo, enfatizaban darle la tecnología al maestro, como ocurrió aquí en México con un programa que se llamó Enciclomedia, o bien
darle la tecnología a los alumnos, como ocurrió en algunos países que experimentaron con darle tablets a todos los alumnos o laptops a todos los alumnos y no enfatizaban lo suficiente en cómo hacer que el docente estuviera empoderado para que esas herramientas tecnológicas llevaran a algún lado. Lo que ocurría, por ejemplo, con las tablets es que los alumnos decían, bueno, respondí mi ejercicio en la tablet, pero no siento que haya aprendido nada. Ahí el docente no estaba empoderado para que la tecnología fuera un medio de reflexión para el aprendizaje. También fracasaron porque existía una falta de conocimiento por parte de alumnos y profesores, esa alfabetización digital de la que se hablaba al inicio. Vivíamos cegados por esta idea de que existían nativos digitales, ¿no? O sea, esa idea que, con todo respeto al señor Prensky, a mí me parece poco fundamentada en la experiencia y en la realidad de muchos países. Creo que es una idea un poco que se centra en Occidente y que se centra en brechas generacionales como si fueran diferentes especies. Y en realidad la tecnología siempre será algo que tenemos que orientar su uso. Y eso nos ha llevado a errores de traducción. Yo les llamo errores de traducción porque hemos intentado traducir el aula sincrónica, el aula física, a un entorno virtual. Hemos tenido este paradigma de que el aula, es decir, con su profesor al frente y su pizarrón, debe traducirse en una clase igual, pero por videoconferencia. Entonces tienes maestros que están tomando asistencia, que están preguntando a los alumnos en lo individual, y todo el mundo apaga su cámara y todo el mundo apaga su micrófono y finge que no le sirve que no le sirve la conexión para no tener que responder, porque en realidad no estamos en el aula virtual. En realidad tendríamos que pensar en métodos más flexibles para la enseñanza, pero como hemos tenido tan poco tiempo para prepararnos, hemos intentado recrear el aula en la computadora, y creo que esta es la forma errónea de intentar hacer educación. Porque la educación con tecnología no debe estar enfatizada en enseñanza, debe estar enfatizada en aprendizaje, debe de involucrar en todo lo posible a los alumnos. Aquí, por ejemplo, yo creo que tenemos que enfatizar que la tecnología es un medio y el medio está mejor enfocado a ciertas cosas. Hay cosas que el aprendizaje con medios digitales logra muy bien y es maravillosa. Y hay cosas que el aprendizaje con humanos interactuando de modo sincrónico en un lugar físico logra muy bien. Y tenemos que reconocer ambas fortalezas de cada una para también entender cuáles son las debilidades de cada una y que el próximo modelo que tengamos realmente maximice las capacidades de uno y minimice las deficiencias del otro. El aprendizaje, por ejemplo, mediado por tecnologías, es flexible en el tiempo. No tendríamos por qué estar forzando a los alumnos a aprender de modo sincrónico. Es adaptable a diferencias individuales. Entonces, no tendríamos por qué estar dando el mismo trabajo, las mismas asignaciones, las mismas tareas, los mismos recursos para todos los mismos alumnos siempre, porque podríamos flexibilizarlo. No siempre tendríamos que hacer que el maestro sea quien dé la retroalimentación. Las tecnologías pueden dar retroalimentación inmediata de forma automática y ser adaptativas en la forma en la que trabajan con los alumnos sin la necesidad de que el docente tenga que hacer una revisión manual. Las tecnologías nos podrían permitir, por ejemplo, que los alumnos colaboren de formas que no son posibles con medios en papel. A mí me pasaba, por ejemplo, en mi colegio, que teníamos pocas fotocopiadoras. Cuando iniciaba a trabajar allí, yo me desesperaba porque cada vez que te hacíamos una tarea yo tenía que sacar fotocopias y yo tenía un límite de fotocopias mensuales. Con la tecnología podemos usar Google Drive y simplemente los alumnos crean una nueva asignación cada vez que hacemos un trabajo y ya yo me olvido de tener que instrumentar estos recursos físicos cada vez que tenemos que producir algo. Ahora bien, habrá cosas que también la tecnología no haga tan bien y que necesitamos seres humanos para hacerlas. Por ejemplo, muchos docentes siempre me dicen, es que no puedo ver a mis alumnos a los ojos. Muchos alumnos me dicen, es que no entra para mí de la misma forma el aprendizaje si lo hacemos en tecnología que si puedo hacer una pregunta que se me ocurre directamente a mi maestra. Entonces, es importante entender que la educación con personas en físico, de carne y hueso, que tienen relaciones humanas entre ellas, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, genera relaciones de confianza.
Uno de los factores que yo estudié en mi tesis de maestría, por ejemplo, fueron los comportamientos de búsqueda de ayuda. Es muy común que los alumnos en físico se sienten más cómodos para pedir ayuda, por ejemplo, a un compañero o a un docente, de lo que se llegarían a sentir en un entorno en solitario, en la clase. Si no hay una relación de confianza de por medio que está cimentada en un medio físico, en una cercanía física, se puede llegar a perder esa posibilidad de que los alumnos pidan ayuda. También el tener un aula en donde estamos todos y nos vemos a la cara y nos conocemos, socializa las expectativas. Una de las razones, por ejemplo, por las que los mocks no siempre funcionan de la manera más eficaz es porque las personas pierden el hilo de las actividades o empiezan a perder la motivación que ocurriría, por ejemplo, en un entorno donde somos varias personas que nos motivamos unos a otros y que nos preguntamos, ¿ya hiciste la tarea? O que nos podemos prestar ayuda. Es una necesidad fundamental a nivel incluso fisiológica y psicológica el tener un grupo de personas que nos acompañen en nuestros proyectos. Y también en la escuela potencia habilidades no cognitivas, potencia el sentirse parte de algo, potencia la búsqueda de ayuda, potencia el sentirse socioemocionalmente estable, que es un factor importantísimo para el aprendizaje. Sin la escuela no tenemos eso, pero también la escuela no siempre logra lo mismo para el aprendizaje que la tecnología. Entonces, es importante balancear ambas. Cualquier pedagogía digital que tengamos hacia el futuro tiene que tomar en cuenta cuáles serían los factores que se maximizan desde la tecnología y cuáles serían los factores que se maximizan desde el aprendizaje humano entre personas. Ya tenemos una serie de pedagogías digitales que han sido propuestas en los últimos 20 años. No voy a ahondar en ninguna de ellas, salvo que ustedes quieran hacerme una pregunta al final, pero sí creo que es importante que cualquier pedagogía que nosotros tomemos en cuenta tenga presentes ciertos horizontes, ciertas cosas que tenemos que apuntar hacia ellas. El teórico danés del aprendizaje, Knud Leris, nos dice que todo aprendizaje está mediado por 3 factores fundamentales, que son los incentivos, los contenidos y las interacciones. Y creo que al hablar de pedagogía digital, tenemos que considerar cómo nuestra enseñanza digital empuja a cada una de estas cosas a tener ciertas características. Por ejemplo, cómo la pedagogía digital nos puede ayudar a hacer nuestros contenidos más adaptables, más adaptativos, es decir, responsivos de una manera automática a las necesidades de los alumnos, más abiertos para no depender del producto intelectual de una editorial que nos va a cobrar anualmente, más multicompatibles con diferentes dispositivos para que el alumno que está en el celular pueda ver su clase y el alumno que está en la computadora pueda ver su clase también. Contenidos que sean asíncronos para que no tengamos que estar conectados a la misma hora, al mismo tiempo, todo el tiempo. Contenidos multimodales que sean adaptables a diferentes estilos y preferencias de aprendizajes. Contenidos colaborativos que nos permitan potenciar este aprendizaje social. Y contenidos transparentes que el alumno siempre comprenda para qué sirve en la vida y para qué le sirve a él o a ella. Los incentivos también tienen que estar tomados en cuenta. Por ejemplo, al aprender tecnológicamente, no debemos dejar de lado que debe haber un incentivo social para el aprendizaje. No se puede tratar simplemente de haz tu contenido y sácate un 10. Tiene que haber una interacción entre nosotros. Estamos construyendo algo juntos, aunque sea a través de Internet. Tiene que haber también incentivos sensoriales, porque los materiales son atractivos, individuales, porque se relacionan con lo que yo quiero, cognitivos, porque suponen un reto, conductuales, porque generan hábitos, y experienciales, porque se relacionan con quien yo soy como individuo y hacia dónde quiero ir. Y las interacciones también tienen que estar potenciadas. Interacciones entre el aprendiz y sus pares, interacciones entre el aprendiz y el maestro, interacciones entre el aprendiz y los contenidos, entre el aprendiz y la interfaz tecnológica y entre el aprendiz y la sociedad. Obviamente, esto supone que habrá curvas de aprendizaje, siempre las hay. Los docentes nos hemos encontrado hoy en día con que cada vez que yo intento estas nuevas plataformas que una persona en un webinar me comentó, yo la intento en mi salón y me doy cuenta que no funciona de la forma que yo esperaba. Hay una curva de aprendizaje. Y al intentar introducir todas estas nuevas pedagogías como el SCORM, como el aprendizaje mixto, como la pedagogía Maker, me doy cuenta de que también tengo yo una curva de aprendizaje al igual que la tienen mis alumnos. Y el maestro entonces tiene que fungir de tech support, además de ser simplemente el maestro.
Entonces, esto significa que estas curvas de aprendizaje son cosas que docentes, alumnos y escuelas tenemos que aprender y generar un plan de cómo remediarlas. En mi escuela, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que hay 5 puntos esenciales que tenemos que cumplir y hemos seleccionado ciertas plataformas que creemos que nos ayudan a cumplir con estos 5 elementos esenciales de cómo tener clases en línea que funcionan. Una de ellas, por ejemplo, es la temporalidad. Necesitamos plataformas y pedagogías que nos permitan adecuarnos a las diferentes posibilidades en el tiempo de nuestros alumnos, que puedan funcionar de manera sincrónica y asincrónica. También que nos permitan dar presencia y soporte continuos a los alumnos. Hemos descubierto, por ejemplo, que las videollamadas no siempre son la mejor manera de tener clase. A veces podemos poner una actividad de manera sincrónica y responder preguntas por chat dentro de un horario restringido, por ejemplo. Hay un soporte continuo, si bien no significa que el docente y el alumno tengan que estar encadenados a su computadora 6 horas, 8 horas al día. Planificación e instrucciones claras también deben de ser súper importantes a la hora de aportar clases en línea. El alumno tiene que entender hacia dónde va, de dónde viene, por qué estamos haciendo esta actividad, por qué por esta plataforma, qué es lo que se está buscando, cómo sirve en el mundo real. La evaluación tiene que ser transparente también. La plataforma nos debe permitir que el alumno vea por qué se está evaluando de esta forma y no de aquella. Y finalmente, tenemos que también equipar a los alumnos con con las herramientas necesarias para poder desempeñar su tarea. Finalmente, también es importante entender que hay comunidades reales en un medio que ya no es necesariamente siempre el presencial. Esa es una foto, por ejemplo, de mis alumnos en su último día de clase conmigo. Éramos una comunidad que se formó en el salón y llegamos al mundo virtual aún todavía con la relación que habíamos formado entre nosotros, y que al entrar a la tecnología tenemos que aprender a mediar nuestras relaciones de una nueva forma. Entonces, a esto me refiero con que creo que otro de los retos importantes es el aprendizaje institucional. ¿Cómo es que las escuelas se están adaptando a los nuevos retos de tener que funcionar de modo virtual? Uno de ellos, por ejemplo, es que tenemos que reentender cuál es el puesto y perfil del maestro, cuál es el puesto y perfil del supervisor académico. Incluso en mi escuela, por ejemplo, creamos el puesto del coordinador en línea, que es de la manera que yo me desempeño. También hemos tenido que aprender el cómo formar desarrollo profesional continuo para los maestros, y que no siempre se tiene que tratar de cursos donde hay un docente o un ponente donde los demás le escuchan, ¿no? O sea, de manera pasiva. Creo que lo que hemos descubierto, por ejemplo, es que para el desarrollo profesional tecnológico es crucial el poder poner manos a la obra. Hemos aprendido también que es importante que los maestros y alumnos generen nuevas normas para la convivencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay bullying por Zoom? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando ocurren abusos por parte de los alumnos en términos de los usos de los recursos educativos? Hay una serie de áreas que los docentes, escuelas y alumnos tenemos que tomar en cuenta y aprender como escuelas. Y para eso es importante que las escuelas también tengan un protocolo de investigación importantísimo. Las escuelas tienen que estar recopilando datos sobre estos temas. Tienen que estar recopilando datos sobre la participación, datos sobre el involucramiento de los alumnos, datos sobre el aprendizaje y las incidencias y problemas que se van generando. También tenemos que aprender como comunidades, por ejemplo, a que no debemos estar conectados todo el tiempo. Aunque la tecnología puede ser una herramienta, nuestra escuela, por ejemplo, aprendió que los alumnos disfrutaban muchísimo más las actividades donde les decíamos, no estés conectado, sal a la naturaleza, haz una obra de arte, desarrolla un juego. También es importante que los alumnos tengan tiempos de desconexión. Es importante aprender que no hay nativos digitales. Todas las herramientas van a tener un uso diferenciado. Habrá personas que lo hagan bien a la primera y habrá personas que requieran apoyo adicional. Y finalmente tenemos que aprender también que va a haber estructuras que no sean funcionales para todos. Tenemos que aprender que si probamos un modelo de aprendizaje, no siempre va a ser el más adecuado para todas las alumnos y alumnos. Entonces, es importante que las escuelas se motiven a sí mismas a estar abiertas, a entender qué está pasando
¿Qué está pasando si los alumnos no están teniendo una buena experiencia? Tenemos que tenemos que intentar generar que esta experiencia se convierta en un modelo para cómo la escuela va a funcionar en el futuro. Y como conclusión, me gustaría cerrar justamente con esto. Creo que la experiencia de la pandemia, como la experiencia de los terremotos, nos debe de enseñar que el aprendizaje va a ocurrir a todos los niveles, al nivel de cada salón, al nivel de cada escuela y al nivel del sistema educativo por completo. El hacer un recuento de qué es lo que ha salido mal nos debe de impulsar a buscar formas en las que la tecnología se convierta no solamente en un suplemento o en un parche para arreglar lo que no se ha hecho bien, sino en un derecho fundamental y en una base sobre cómo vamos a crear una educación en la que el aprendizaje sea flexible, en la que el aprendizaje maximice el beneficio de la tecnología sin sacrificar la importancia fundamental de las relaciones humanas. Es muy importante que logremos crear ese balance y que nos demos cuenta de que hoy en día cada escuela y cada docente está produciendo conocimiento. Tenemos que valorar nuestras propias experiencias y tenemos que valorar también los aportes de cada docente y escucharnos unos a otros. Pues con esto